El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del penthouse en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Rosa Mendoza, de 35 años, observaba el horizonte urbano mientras sostenía una taza de café. A simple vista, su vida parecía perfecta. Esposa de Antonio Vega, uno de los empresarios más influyentes del país, con acceso a lujos que la mayoría de los mexicanos solo podían soñar. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Antonio había regresado temprano de la oficina, algo inusual. Rosa notó inmediatamente la tensión en su rostro bronceado, las líneas de preocupación marcadas bajo sus ojos oscuros. ¿Todo bien, Antonio?, preguntó Rosa, intentando descifrar su expresión. Antonio aflojó su corbata de seda italiana y se sirvió un whisky sin responder. El silencio en el apartamento se volvió denso, casi tangible. Finalmente, habló con voz controlada. Tuve una reunión con mis abogados hoy. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante los últimos meses, había notado cambios sutiles en su comportamiento, llamadas a escondidas, documentos rápidamente escondidos cuando ella entraba a su despacho, reuniones secretas. ¿Sobre qué?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar del nudo que comenzaba a formarse en su garganta. «Cosas de negocios», contestó secamente, evitando su mirada. «Nada que deba preocuparte». Pero Rosa ya no era la joven ingenua que había conocido 7 años atrás, deslumbrada por la atención de un hombre poderoso. Los años junto a Antonio le habían enseñado a leer entre líneas, a detectar las mentiras sutiles, los cambios de humor que precedían a sus arrebatos. Esa noche, mientras Antonio dormía, Rosa se deslizó silenciosamente hasta su despacho. La contraseña de su computadora había cambiado, pero ella conocía sus hábitos. Tras varios intentos, consiguió acceso. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Correos electrónicos con su abogado, discutiendo cambios en su testamento, explícitamente excluyéndola de la mayor parte de su fortuna. Con manos temblorosas, Rosa fotografió los documentos con su teléfono. Al salir del despacho, una tabla del piso de madera crujió bajo sus pies. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. El sonido pareció retumbar en el silencio nocturno del apartamento. «¿Qué demonios estás haciendo?». La voz de Antonio surgió de la penumbra. Estaba de pie en el pasillo, su silueta recortada contra la tenue luz que entraba por las ventanas. «Solo buscaba un analgésico», mintió Rosa. «Me duele la cabeza». «En mi despacho, a las 3 de la mañana». Su voz era peligrosamente baja. «¿Me crees estúpido, Rosa?». Antonio avanzó hacia ella. A pesar del miedo que crecía en su interior, Rosa mantuvo la compostura. «Vi los documentos, Antonio. Sé lo que estás planeando». El rostro de Antonio se transformó. La furia deformó sus facciones habitualmente calculadas y controladas. «No tienes derecho a revisar mis cosas. Nada de esto es tuyo». «Soy tu esposa», respondió Rosa irguiéndose. «Hemos construido esto juntos durante 7 años». Antonio rió con amargura. «¿Construido? Yo ya era millonario cuando te conocí, Rosa. Tú no has construido nada. Solo has disfrutado de los beneficios». Sus palabras golpearon a Rosa como bofetadas, pero se mantuvo firme. «Renuncié a mi carrera por ti. Me alejé de mi familia cuando nos mudamos a Monterrey por tus negocios. He sido tu compañera, tu apoyo». «¿Apoyo?». La voz de Antonio se elevó. «Eres una carga, Rosa. Una decoración cara que ya no necesito». El insulto encendió algo dentro de Rosa. Años de pequeñas humillaciones, de comentarios desdeñosos disfrazados de bromas, de sentirse cada vez más invisible. «No puedes simplemente descartarme como si fuera uno de tus activos depreciados». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Rosa apenas tuvo tiempo de procesarlo. La mano de Antonio se estrelló contra su mejilla con tal fuerza que la hizo tambalearse. El dolor agudo fue seguido por un zumbido en sus oídos. «Nunca te quedarás con mi herencia», gritó, su rostro distorsionado por la rabia. «Nada de esto es tuyo, nada». Rosa retrocedió, llevándose la mano al rostro ardiente. En 7 años de matrimonio, Antonio nunca la había golpeado. Había mostrado signos de su temperamento, por supuesto. Puertas azotadas, objetos arrojados al suelo, intimidación verbal. Pero esto cruzaba una línea que no podía desdibujarse. Mientras Antonio continuaba gritando amenazas, algo cambió dentro de Rosa. El miedo fue reemplazado por una claridad sorprendente. Su mente comenzó a trazar un plan,
recordando detalles, conexiones, conversaciones escuchadas a medias durante cenas de negocios. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente, su voz tranquila contrastando con el caos emocional de Antonio. «¿Me estás amenazando?» Antonio se acercó nuevamente, pero esta vez Rosa no retrocedió. «No, Antonio, te estoy haciendo una promesa». La luz del amanecer encontró a Rosa con el labio hinchado y una determinación inquebrantable. Mientras Antonio dormía, agotado tras su arrebato de furia, ella preparó una pequeña maleta. No llevó joyas ni ropa de diseñador. Esos eran los regalos de Antonio, las cadenas doradas de su jaula de lujo. Tomó solo lo esencial, documentos personales, algo de efectivo que había guardado secretamente, y lo más importante, una memoria USB que contenía su seguro de vida, uno que Antonio desconocía por completo. Rosa había crecido en un barrio trabajador de Oaxaca, hija de un contador y una maestra. Antes de conocer a Antonio, había trabajado como asistente ejecutiva en una firma financiera, donde desarrolló un ojo agudo para los detalles y una comprensión instintiva de cómo funcionaban realmente los negocios tras bambalinas. Durante los primeros años de su matrimonio, Rosa había ignorado las pequeñas irregularidades en los negocios de Antonio. Las reuniones en efectivo con políticos locales, las empresas fantasma que aparecían y desaparecían, los comentarios crípticos durante llamadas telefónicas, pero a medida que su matrimonio se deterioraba, Rosa había comenzado a prestar más atención, documentando meticulosamente cada indicio de actividades ilícitas. Su primer destino fue el apartamento de Claudia Morales, su mejor amiga desde la universidad y la única persona de su círculo anterior que Antonio no había conseguido alejar completamente. «Dios mío, Rosa», exclamó Claudia al abrir la puerta y ver el rostro magullado de su amiga. «¿Qué te hizo ese maldito?» Rosa entró rápidamente, consciente de que Antonio podría tener contactos vigilando su casa. Una vez dentro, las palabras fluyeron como un río desbordado, liberando años de tensión contenida. «Necesito tu ayuda», concluyó Rosa, «y la de tu hermano». El hermano de Claudia, Javier Morales, era detective en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, un hombre honesto en un sistema plagado de complicidades. Rosa sabía que necesitaría aliados con integridad para lo que planeaba hacer. «Sabes en lo que te estás metiendo, ¿verdad?», preguntó Claudia, preocupación genuina en sus ojos. «Antonio no es solo dinero, Rosa. Es poder, conexiones, gente que puede hacer desaparecer problemas y personas». Rosa asintió lentamente. «Lo sé, por eso he esperado, observado y recopilado. No tengo pruebas de todo, pero sí lo suficiente para empezar a desenredar la red». Esa tarde, en una cafetería discreta en la colonia Roma, Javier escuchó atentamente mientras Rosa explicaba lo que había descubierto durante años de observación silenciosa, conexiones con cárteles de narcotráfico para lavar dinero a través de sus hoteles en la Riviera Maya, sobornos a funcionarios para obtener contratos gubernamentales, evasión fiscal mediante cuentas en paraísos fiscales. «¿Tienes pruebas concretas?», preguntó Javier, su expresión profesionalmente neutral. Rosa extrajo la memoria USB de su bolso. «Tengo suficiente para que empieces a investigar en los lugares correctos. Correos electrónicos encriptados que logré desbloquear, fotografías de reuniones con personas que no deberían estar en la misma habitación, números de cuentas bancarias en Islas Caimán, Panamá y Suiza». Javier tomó la memoria con cuidado. «Esto podría ponerte en peligro, Rosa. Antonio tiene recursos para contratar al mejor equipo legal del país». «Ya estoy en peligro», respondió Rosa, tocando inconscientemente su labio hinchado. «Anoche cruzó una línea. No habrá vuelta atrás». Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Antonio descubría la ausencia de Rosa. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. La rabia inicial dio paso a una preocupación creciente cuando notó que su computadora mostraba signos de haber sido accedida. Una revisión rápida de sus archivos no reveló nada faltante, pero Antonio era lo suficientemente inteligente para entender que Rosa podría haber copiado información. Su llamada a Felipe Ibarra, su abogado y cómplice en muchos de sus negocios turbios, fue breve y directa. «Rosa se fue. Necesito que la encuentres y averigües qué se llevó». «¿Crees que tiene algo comprometedor?», preguntó Felipe, la preocupación evidente en su voz. Antonio guardó silencio un momento.
recordando los años junto a Rosa, su atención a los detalles, su silenciosa observación durante cenas de negocios, su aparente desinterés que podría haber sido una fachada perfecta. No lo sé, admitió finalmente, pero no podemos arriesgarnos. En los días siguientes, Rosa se movió con cautela entre diferentes lugares, nunca quedándose demasiado tiempo en ninguno. Utilizó efectivo exclusivamente y evitó los lugares que frecuentaba con Antonio. Mientras tanto, Javier comenzó a desentrañar la información proporcionada por Rosa, corroborando datos, conectando puntos que hasta entonces habían permanecido deliberadamente separados. Una semana después del incidente, Rosa recibió una llamada de Javier. «Tenías razón», dijo sin preámbulos. «Hemos encontrado evidencia suficiente para iniciar una investigación formal. Pero Antonio está moviendo fichas, Rosa. Ha presentado una denuncia contra ti por robo y extorsión». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Extorsión? Dice que le robaste información confidencial de la empresa y que estás amenazando con hacerla pública si no te da una compensación económica. La audacia de Antonio era impresionante. Estaba intentando adelantarse, convertirla en la criminal antes de que ella pudiera exponerlo. «Necesito que vengas a declarar», continuó Javier, «bajo protección oficial. ¿Puedes garantizar mi seguridad?» El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Nadie podía garantizar completamente su seguridad contra alguien con los recursos y contactos de Antonio. «Vendré», decidió Rosa finalmente, «pero a mi manera». La sede de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción bullía de actividad inusual aquella mañana de octubre. Reporteros de los principales medios nacionales se agolpaban en la entrada, alertados por una fuente anónima sobre una declaración importante relacionada con uno de los empresarios más poderosos de México. A las 10 en punto, un auto discreto se detuvo frente al edificio. Rosa emergió, vistiendo un sencillo traje sastre negro que contrastaba dramáticamente con la ostentación a la que estaba acostumbrada como esposa de Antonio. Su labio aún mostraba signos de inflamación, un testimonio visual del precio de su valentía. Las cámaras dispararon como ametralladoras mientras Rosa avanzaba con determinación hacia la entrada. No había convocado a la prensa, pero sospechaba que Javier había filtrado estratégicamente la información. La exposición pública era ahora su mejor protección. En la sala de conferencias, Rosa se enfrentó a un panel de fiscales. Javier estaba presente, pero mantenía una distancia profesional. Durante las siguientes 3 horas, Rosa presentó meticulosamente la evidencia recopilada durante años: transacciones sospechosas, patrones de lavado de dinero, conexiones con figuras del crimen organizado, sobornos a funcionarios públicos. «¿Por qué decide presentar esta información ahora, señora Vega?», preguntó la fiscal principal, una mujer de mediana edad con ojos agudos y escépticos. Rosa miró directamente a las cámaras que grababan la sesión. «Porque temo por mi vida. Mi esposo me agredió físicamente cuando descubrió que yo sabía sobre sus intenciones de excluirme de su testamento. Ese acto de violencia fue el catalizador, pero la verdad es que he vivido con miedo durante años, observando actividades que sabía eran ilegales, pero sintiéndome atrapada en una jaula dorada». Levantó un documento sellado. «Presento formalmente una denuncia por violencia doméstica contra Antonio Vega, junto con toda la evidencia de sus actividades ilícitas. No busco beneficio económico, solo justicia y mi libertad». Mientras Rosa hablaba en el otro extremo de la ciudad, Antonio observaba la transmisión en vivo con incredulidad creciente. Cada documento mostrado, cada transacción mencionada, revelaba un conocimiento profundo de operaciones que él creía absolutamente secretas. «Maldita sea, Felipe», gritó a su abogado. Dijo que era imposible conectar esas operaciones, que el rastro estaba completamente borrado. Felipe, pálido como un fantasma, revisaba frenéticamente su teléfono. «Los bancos están llamando, Antonio. Las acciones de tus empresas están cayendo en picada. La Comisión Nacional Bancaria está solicitando información». El imperio cuidadosamente construido por Antonio comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios preocupados, políticos distanciándose, banqueros exigiendo explicaciones. «Necesitamos una estrategia», insistió Felipe. «Podemos desacreditarla,
decir que está mentalmente inestable, resentida por problemas maritales. Antonio apenas escuchaba. Su mente calculadora ya evaluaba opciones, rutas de escape, cuentas no vinculadas que Rosa desconocía. Siempre había tenido un plan B, incluso para escenarios catastróficos. «Prepara el jet», ordenó finalmente. «Nos vamos esta noche». Pero el plan de Rosa había anticipado esta reacción. Antes de su declaración pública, había proporcionado a Javier información sobre el hangar privado de Antonio en el Aeropuerto Internacional de Toluca, junto con los posibles destinos de escape, países sin tratado de extradición con México. Cuando Antonio y Felipe llegaron al aeropuerto esa noche, agentes federales ya los esperaban. La detención fue rápida, discreta y absolutamente legal. Las noticias de la captura del empresario Antonio Vega por intento de fuga mientras era investigado por múltiples delitos federales dominaron los titulares nacionales. Desde la seguridad de una casa protegida, proporcionada por la Fiscalía, Rosa observaba los acontecimientos desarrollarse. La adrenalina inicial daba paso ahora a una profunda fatiga emocional y física. Las lágrimas que había contenido durante la declaración pública finalmente fluyeron libremente. Claudia, quien había permanecido a su lado como apoyo incondicional, la abrazó fuertemente. «Lo lograste, Rosa. Enfrentaste al monstruo y ganaste». Pero Rosa sabía que la batalla apenas comenzaba. Antonio tenía recursos, contactos en las altas esferas, la capacidad de manipular el sistema desde dentro. La justicia en México a menudo se inclinaba hacia quienes podían pagarla. «No he ganado todavía», respondió suavemente. «Esto es solo el primer round». Los 6 meses siguientes transcurrieron en una montaña rusa legal y mediática. El caso se convirtió en un símbolo nacional. La esposa valiente que expuso la corrupción empresarial y la violencia doméstica oculta tras las fachadas de lujo de la élite mexicana. El equipo legal de Antonio, compuesto por los abogados más caros y con mejores conexiones del país, trabajaba incansablemente para desacreditar a Rosa y minimizar las evidencias. La estrategia inicial fue exactamente como Felipe había sugerido: pintarla como una mujer inestable, motivada por el resentimiento de un matrimonio fallido y la codicia financiera. Sin embargo, la meticulosidad de Rosa resultó ser la mejor defensa contra estas acusaciones. Cada documento estaba respaldado por múltiples fuentes, cada transacción sospechosa verificada por expertos financieros independientes. La evidencia física de la agresión, documentada por médicos la mañana después del incidente, desmontaba la imagen pública cuidadosamente construida de Antonio como un empresario respetable y filantrópico. Un día particularmente difícil, tras una audiencia donde los abogados de Antonio habían sido especialmente agresivos en su interrogatorio, Rosa caminaba por el Parque Chapultepec intentando despejar su mente. El caso había tomado dimensiones que nunca imaginó. Grupos feministas la habían convertido en un símbolo de resistencia. Organizaciones anticorrupción utilizaban su valentía como ejemplo. Periodistas la perseguían para entrevistas exclusivas. «A veces me pregunto si hice lo correcto», confesó a Claudia, quien la acompañaba en su paseo. «No por mí, sino por todas las personas afectadas, los empleados de sus empresas que pueden perder sus trabajos, las fundaciones benéficas que financiaba». «No cargues con esa culpa», respondió Claudia firmemente. «Tú no creaste este problema. Antonio construyó un imperio sobre mentiras y actividades ilícitas. Eso no es tu responsabilidad». Rosa asintió, aunque la sensación de peso no desapareció completamente. La justicia, descubrió, rara vez llegaba sin consecuencias colaterales. A principios de mayo, casi 8 meses después de aquella noche fatídica en el penthouse, el juez emitió su sentencia. Antonio Vega fue condenado a 15 años de prisión por evasión fiscal, lavado de dinero, soborno a funcionarios públicos y violencia doméstica. Sus bienes serían confiscados, sus empresas intervenidas por el Estado, hasta determinar cuáles podían salvarse y cuáles estaban irremediablemente contaminadas por actividades ilícitas. La sala del tribunal estaba repleta cuando Rosa escuchó el veredicto. Antonio, vestido con un traje impecable que contrastaba con su semblante derrotado, no la miró ni una sola vez durante la lectura de la sentencia. Solo al ser escoltado fuera por los guardias, sus ojos se encontraron brevemente con los de ella.
No había arrepentimiento en su mirada, solo una furia fría y calculadora que prometía que esto no había terminado. Esa promesa silenciosa persiguió a Rosa en las semanas siguientes. A pesar de la protección oficial, sentía una vulnerabilidad constante. Antonio podía estar tras las rejas, pero sus conexiones seguían libres y activas. Un mes después del veredicto, Rosa recibió una llamada de Javier. «Tenemos información de que algunos socios de Antonio están planeando algo», le informó sin rodeos. «Necesitamos sacarte del país temporalmente». Así fue como Rosa se encontró en un pequeño pueblo costero de España, viviendo bajo un programa de protección a testigos. El cambio fue abrupto y doloroso, alejarse de su familia, de Claudia, de la vida que conocía, pero también trajo una extraña sensación de liberación. En una pequeña cafetería con vista al Mediterráneo, Rosa reflexionaba sobre el alto precio de la verdad mientras escribía en su diario. El caso había sentado un precedente en México. Por primera vez, un empresario de la élite enfrentaba consecuencias reales por sus delitos. Varias investigaciones paralelas se habían abierto, inspiradas por su testimonio. Periodistas habían comenzado a desenterrar conexiones similares en otros conglomerados empresariales. ¿Valió la pena?, se preguntaba frecuentemente. La respuesta variaba según el día, pero en el fondo sabía que no había tenido otra opción. Aquella noche, cuando la mano de Antonio se estrelló contra su rostro, algo fundamental se había roto y algo nuevo había nacido. Una determinación inquebrantable de no ser nunca más una víctima. 6 meses después, mientras Rosa caminaba por la playa al atardecer, su teléfono sonó. Era Claudia. «Antonio está muerto», dijo sin preámbulos. Rosa se detuvo, las olas rompiendo suavemente contra sus pies. «¿Cómo?» «Oficialmente, un ataque cardíaco en prisión. Extraoficialmente. Bueno, tenía muchos enemigos, tanto fuera como dentro. Personas a las que traicionó, socios que cayeron con él. La noticia debería haberla hecho sentir algo. Alivio, vindicación, quizás incluso tristeza por el hombre que una vez amó. Pero lo único que sintió fue un extraño vacío, como si se hubiera cerrado un capítulo que ya había dejado atrás emocionalmente. «¿Puedo volver a casa?», fue su única pregunta. Javier dice que sí, es seguro ahora. Los principales cómplices de Antonio han sido procesados. Sus redes están desmanteladas. 2 semanas después, Rosa aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aire familiar, con su mezcla de contaminación y vida vibrante, la envolvió como un abrazo complejo. Claudia la esperaba en la terminal de llegadas. Las 2 amigas se fundieron en un abrazo largo y emotivo. «¿Y ahora qué?», preguntó Claudia mientras conducía hacia la ciudad. Rosa miró por la ventanilla el paisaje urbano que tanto había extrañado, el caos colorido, la resistencia cotidiana, la belleza imperfecta de su país. «Ahora vivo en mis propios términos», respondió, «sin jaulas, sin importar lo doradas que sean». En su bolso llevaba el manuscrito de un libro que había comenzado a escribir durante su exilio, la historia de su vida con Antonio, pero también mucho más. Una exploración de los sistemas que permitían a hombres como él operar con impunidad, de la complicidad silenciosa que sustentaba imperios criminales disfrazados de éxito empresarial y del coste personal de romper ese silencio. No sería un camino fácil. El sistema que había enfrentado seguía en pie, aunque con algunas grietas nuevas. Los poderosos continuarían protegiendo a los suyos. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Rosa había descubierto su propia fuerza, una que no dependía de lujos ni apellidos prestados. Mientras el auto avanzaba por Paseo de la Reforma, Rosa observó el ángel de la independencia brillando bajo el sol de la tarde. Un símbolo de libertad que ahora, por primera vez, resonaba profundamente en su interior. «Bienvenida a casa», dijo Claudia, apretando suavemente su mano. Rosa sonrió, sintiendo el peso de la verdad y la libertad que había ganado con ella. «Es bueno estar de vuelta, esta vez en mis propios términos».